Beneficios de leer la Biblia. Tema muy interesante para cada uno de nosotros que hemos empezado en el camino de Dios, que las cosas no son iguales, ni se escriben igual tampoco. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que hemos empezado un nuevo camino, y como hemos empezado un nuevo camino, Dios nos ha dado el libro de instrucciones, la palabra de Dios, y hoy estaremos estudiando beneficios de leer la Biblia. Y aquí vamos a estar compartiendo qué hace la palabra de Dios por nosotros cuando la leemos. Fíjense, cuando la leemos, la podemos tener guardada, abierta, no hace nada, puede estar como adorno, pero cuando la leemos hace la diferencia. Y eso es lo que vamos a estar tocando, estudiando hoy. En Primera de Corintios, si usted me acompaña, por favor, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Primera de Corintios 3:11. Y la palabra del Señor nos dice así. Y leemos nuestra Biblia honrando al Padre, Hijo, su Santo Espíritu. Primera de Corintios 11:3. 3:11. Bendito sea Dios. Aquí cuando uno está en vivo hasta el nombre se le olvida. Primera de Corintios 3:11. La palabra del Señor dice así. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Miren, mis amados, en este tiempo de muchas cosas, mucha gente se levanta, dice una cosa, opinan otras cosas. Mucha gente se levanta y se creen doctores de la ley y miren, no llegan ni enfermeros. Pero la misma palabra de Dios dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mucha gente se está levantando y diciendo que las cosas de Dios son así, mi amado. Mucha gente habla porque quiere hablar. Pero si nosotros nos basamos en la autoridad del cristiano, que es la santa palabra de Dios, la Biblia, nosotros nos vamos a guiar por lo que dice Dios en su palabra. Y el Señor dice en su palabra que Jesucristo es el fundamento. Hay muchos fundamentos por ahí por fuera, pero ¿sabe qué? Todos esos fundamentos se caen porque no tienen fundamento bíblico. Mucha gente dice, mire, el apóstol dice, el otro dice, el de aquí dice, el de por allá dice, nuevas revelaciones, pero el fundamento de Dios está firme. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué hace la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué hace la palabra de Dios en su vida? Si nosotros vamos meditando y vamos leyendo lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta que usted mismo se va a dar cuenta que cuando usted lee la palabra de Dios, Dios le trae paz, gozo y alegría a su corazón. Esa tristeza se va inmediatamente. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra del Señor guarda nuestro corazón. Para que están tomando nota, porque dice aquí Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, muchas veces nos proponemos y pensamos una cosa y sentimos otra cosa y queremos reaccionar, pero Dios mío, ¿y qué dice tu palabra? Entonces la palabra de Dios guarda nuestros corazones y nos dejamos guiar por lo que dice Dios y vemos resultados completamente diferentes, porque la voluntad de Dios es que nosotros sigamos el Espíritu de Dios, que seamos guiados por la palabra de Dios. Ay, no, pero es que mire, todos somos hijos de Dios. No, un momentito. No todos somos hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y la Biblia nos dice aquí en Romanos capítulo 14, versículo 9. Si usted me acompaña, por favor. Bendito sea Dios. Romanos 8, 14. Bendito sea Dios.
Dice la palabra del Señor Romanos. Dice, porque todos los que son guiados, Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo hijo de Dios tiene que andar de acuerdo a la palabra de Dios. No, pero es que yo quiero hacer lo que me da mi gana. Pues no anda, esa persona no anda conforme a lo que Dios dice en su palabra. Anda según la carne. La Biblia dice claramente que los que son guiados por la carne. Si usted me acompaña, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5:8 dice la palabra del Señor. 8:5. Disculpe, bendito sea Dios. Romanos 8:5. La palabra del Señor nos enseña a nosotros. Claramente dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero nosotros que somos guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te mueve, el Espíritu de Dios te toca, el Espíritu de Dios te guía, el Espíritu de Dios te enseña qué camino debemos de andar. Mi amado, en cualquier momento de nuestra vida, las emociones nos engañan, pero ¿qué dice Dios? La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjense, son hijos de Dios. Dios guarda nuestro corazón de toda cosa guardada. Guarda tu corazón. ¿Qué es lo que guarda nuestro corazón? La palabra de Dios. La carne ala para muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios y es cuando nosotros la palabra de Dios trae beneficio para nuestra vida. Todo me es lícito, mas todo no me conviene. Usted puede hacer lo que le hace gana, sí, pero todo tiene sus consecuencias. Pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces tenemos victoria en nuestras vidas, mi amado. La palabra de Dios trae paz. Cuando usted va a hacer algo y tiene paz es porque es de Dios, mi amado. Cuando lo ponemos en las manos de Dios, lo que hacemos, el Señor siempre se glorifica. Y a pesar de que algunas cosas no sean tan fáciles de tragar, como dicen por allí, mi amado, el Espíritu de Dios da paz a nuestros corazones. Y eso es lo más lindo de nuestras vidas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué poderoso es la palabra de Dios. Cuando usted la está leyendo, cuando la estamos leyendo, mi amado, la palabra de Dios nos ministra. Hay caminos, oiga, cuántas veces hemos querido hacer cosas y pensado y ponemos las cosas en las manos de Dios, pero la misma palabra viene a nuestros corazones y dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Uno se asusta, hasta se espanta un poco y dice, Dios mío, ayúdame para no hacer tal cosa. Quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad, mi amado. Los hijos de Dios somos diferentes que los hijos de las tinieblas. Así que, mire qué lindo. Dios guarda nuestro corazón. Jesucristo es el fundamento. Y otra cosa de lo que Dios hace para nuestra vida, produce resultados divinos en nuestras vidas. Mire lo que dice, mire lo poderoso que es la palabra en el libro de Isaías, capítulo 55. Mientras yo meditaba en esta palabra, oiga, cada vez que uno lee la palabra de Dios, Dios se glorifica, Dios le muestra, Dios te abre los ojos, Dios nos ministra de manera especial, sí, a usted y a cada uno de los que amamos a Dios y leemos su palabra. Mucha gente dice, sí, pastor, yo leo la Biblia. Ok, está bien, pero cuando uno mira su Biblia, mi amado, ve que esa Biblia está como nuevecita. Mi amado, discúlpeme lo que voy a decir, pero una Biblia se conoce. Cuando una persona tiene intimidad con Dios, se conoce cómo está la Biblia. Escúcheme bien.
La gente puede engañar a todo, podemos engañar a todo el mundo, pero la Biblia demuestra qué clase de vida espiritual tiene usted, porque la Biblia se va desgastando. Así que vamos, mira lo que la Biblia sigue en Isaías capítulo 55 del 10 en adelante, para que usted pueda entender lo que dice aquí. Isaías 55, 10. Dice, ¿cómo? Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello que le envíe. Oiga, qué tremendo. Escuche bien, se lo voy a leer nuevamente porque esto está delicioso a nuestro paladar. 10. Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Oiga, qué tremendo. Cosas tan naturales que nosotros yo no, en lo personal, no me había puesto a pensar en esto, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios, cuando uno la recibe, esa palabra empieza a germinar en nuestros corazones, y de alguna manera, no sé cómo, porque eso solamente lo sabe Dios, de alguna manera el Espíritu de Dios guarda esa palabra en nuestros corazones, y en el momento indicado nos las trae a la luz y nos ilumina el camino y nos enseña que esa palabra fue sembrada con un propósito de parte de Dios. Y aquí nosotros estamos descubriendo qué hace la palabra de Dios en nuestros corazones. Mira lo que dice el 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará para lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Oiga, qué tremendo. La palabra del Señor, mire, la palabra del Señor nos limpia, la palabra del Señor nos dirige, la palabra del Señor nos cambia, la palabra del Señor nos abre los ojos del entendimiento, la palabra del Señor nos guía por el camino correcto. Mire cuántas cosas hace la palabra del Señor. La palabra del Señor nos limpia y nos enseña que debemos perdonar. Pastor, no me diga eso es conmigo. No, mi amado, es que es con todo el mundo. La palabra del Señor nos enseña y nos dirige, nos cambia, nos transforma. La palabra de Dios. Pero imagínense si la tenemos guardada, ¿qué va a hacer la palabra de Dios? Bendito sea Dios. Así que la palabra de Dios nos enseña tantas cosas tan hermosas. Cuando usted y yo la leemos, nuestras vidas cambian. Pero vemos tantos cristianos raquíticos, tristes, abatidos, agobiados. ¿Por qué? Porque le hace falta tener una intimidad personal con Dios. Cuando usted mira que una persona anda desesperada, angustiada, es porque las promesas de Dios están guardadas y no las saca a su vida diaria, no las lee en la palabra de Dios, mi amado. ¿Cuántas personas vemos que están siempre alegres, gozosas, que ven los problemas y empiezan y sacan las promesas de Dios, y la vida le va de gloria en gloria y de victoria en victoria? Mi amado, necesitamos imitar a esos hombres y mujeres de Dios que cada día que se levanta una tormenta, ellos por la fe agarran la palabra de Dios y empiezan a decirle: en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades. Mi Dios es mi sanador. Para Dios no hay nada imposible, mi amado. Y las circunstancias en el hogar empiezan a ser transformadas por el poder de Dios. Ay, pastor, pero es que eso nada más le pasa a usted. Mi amado, nos pasa a todo el mundo. Y aquí tenemos grandes testimonios. Tremendas luchas pasan los hermanos, pasan las hermanas, pasan los que piden oración, y cuando sacamos la palabra de Dios, nuestras vidas se empiezan a ser transformadas por el poder de Dios. Así como la lluvia cae y todo el mundo lo toma como cosa regular, la lluvia cae en la tierra, pero allí empieza a producir semilla, y la semilla el agua arrastra la semilla y más adelante queda sembrada, y vemos los cultivos y vemos las cosas lindas que Dios hace en medio de nosotros, y nosotros no nos damos cuenta. Así mismo es la palabra de Dios. Mi palabra no volverá atrás, sino para lo cual ha sido enviada, dice el Señor.
Mire qué lindo, mi amado. La palabra del Señor es la que nos mantiene en el camino correcto. Y nosotros lo podemos ver cuando nosotros vamos a los Salmos. Mire qué linda palabra, los Salmos, capítulo 119. Para los que están tomando nota, Salmos 119, 105. Mi amado, qué preciosa palabra. Es para nosotros leer la palabra del Señor. Cada vez que usted la lee, su vida empieza a ser transformada por el poder de Dios. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pastor, ¿cómo así? Bueno, escucha bien, por favor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres tomar decisiones sabias, prudentes y que cambien tu destino? Agárrate de Dios, busca el consejo de Dios. ¿Qué dice Dios con respecto a la situación que has de tomar en tu vida diaria? Y verás resultados positivos, prósperos, y el Señor estará contigo en donde quiera que vayas. Lámpara es a mis pies tu palabra. Oiga, la palabra es la que alumbra, la palabra es la que dirige, la palabra es la que señala el camino, mi amado. La palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. Por eso nosotros vemos personas que recién se acaban de convertir. Oiga, y aquellos están alegres, están contentos. ¿Por qué? Porque están leyendo la palabra de Dios. Otras personas que ya llevan más tiempo solamente saben hablar de los problemas, de las angustias, de los achaques, de la tristeza de aquel que dijo, que aquel. No, mi amado. Dice la palabra, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No, mi amado, todo el mundo tiene un pasado que a veces no le gusta recordar, pero ¿sabe qué? Ahora caminamos mirando a lo invisible, a nuestro Dios. Caminamos con Jesucristo de la mano. Y pronto, escuche bien, pronto, como estamos haciendo lo que agrada a Dios, y dice la Biblia, que nuestro caminar con Dios que sea agradable, porque si Enoc caminó con Dios y fue agradable ante los ojos de Dios, Dios se lo llevó. Así nosotros prontamente, escúcheme bien, prontamente se escuchará el sonido de la trompeta, no de la flauta, no del tamboril, no, de la trompeta se escuchará, y solamente los que tengan una intimidad personal con Cristo y vivan una vida recta delante de los ojos de Dios, agradable ante los ojos de Dios, ellos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ay, no, pero es que yo hago cositas por ahí que no se las digo a nadie. Mi amado, arrepiéntete y pon tu vida de acuerdo a la palabra de Dios y verás la gloria de Dios en tu vida. Pastor, ¿y qué hace la palabra de Dios? Nos ilumina el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Y todo usted pregunta, no, yo hago lo que me da mi gana, yo vivo como yo quiera. Dios te bendiga, mi amado. Y uno agarra su camino y se espanta a caminar por el camino de Dios. Quiere estar alejado de estas personas que quieren hacer su voluntad. Pero ¿sabe qué? Pero nosotros somos de los que transformamos nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Por favor, si usted me acompaña, Romanos capítulo 12, versículo 2. Mi amado, cuando usted y yo empezamos a estudiar, escudriñar la palabra, nos damos cuenta que la misma palabra nos cambia, la misma palabra nos enseña el camino. ¿Qué debemos de hacer para cada circunstancia? Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi amado, primero debemos de ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Pero si no la leemos, ¿cómo vamos a ser transformados? Si no solamente, no lo que escucho por allí. No, mi amado, usted tiene que sentarse a comer. Usted necesita, cada día de su vida, necesita sentarse a comer la palabra de Dios. Jeremías dice, me abrí tu palabra y la comí. Significa, mi amado, que uno necesita alimentarse cada día de la palabra de Dios. Y usted va a ver cambios profundos
trascendentales en su vida personal. Usted va a empezar a ver grandes cosas en su vida. El Señor dice en su palabra: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi amado, ¿quieres descanso para tu alma? ¿Quieres descanso para tu vida? Descanse en las promesas de Dios. Pasa más tiempo delante de la presencia del Señor y tu vida cambiará. Ay, pastor, pero es que eso solamente le toca a la gente que busca a Dios. ¿Y usted qué es entonces? Mi amado, debemos meditar en nuestros caminos. ¿Cuáles son los caminos que estamos tomando? ¿Estamos actuando de acuerdo al conocimiento de la gente? ¿De donde va Vicente va la gente? No, mi amado. Ahora nosotros estamos por el camino estrecho y la Biblia dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por ella. Debemos de meditar cuáles son nuestros caminos, mis amados. Así que, pastor, ¿y entonces yo qué puedo hacer, mi amado? Aliméntate cada día con la palabra de Dios. Mire lo que sigue diciendo Mateo 4:4. Usted que es amador de la palabra, Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Dónde está Mateo? En el primer libro del Nuevo Testamento. Primer libro del Nuevo Testamento. Libro de Mateo capítulo 4, versículo 4. La palabra del Señor dice, Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice, la palabra del Señor dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche bien, por favor. No solo de pan vivirá el hombre. Ay, pastor, pero es que yo me alimento bien, yo llevo una dieta bien balanceada. Bueno, así mismo, como usted alimenta su vida natural de su cuerpo, desayuno, almuerzo y comida, así, buscar a Dios, alimentar a su hombre interior, a su relación con Dios, le aseguro que su vida y nuestras vidas, la vida de todos los que nos rodea, fuera diferente. En los hogares hubiese menos problemas, tomáramos menos malas decisiones, nuestra vida fuera diferente, siempre estaríamos con una sonrisa. Oiga, no queremos, no, porque yo quiero brillar, tengo que empañar a alguien. No, mi amado, cada uno brilla con luz propia. El Señor nos ha dado gracia, el Señor es quien se glorifica. La palabra del Señor dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Escucha bien, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está eso? La santa palabra de Dios, la Biblia. Esa es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces su vida cambiará, su aspecto cambiará. Ya no estará afanoso, turbado y desesperado y angustiado porque el COVID, ahora el Omicron y todas estas bacterias que están moviéndose en los seres, mi amado. Estas son pestes de los últimos días. Escuche bien, pestes de los últimos días. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 24, si usted me acompaña. Mateo capítulo 24, ahí lo enseña claramente. No lo estamos inventando, ahí está. Si usted me acompaña, por favor, dice la palabra Mateo capítulo 24, versículo 6. Dice así: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario de que todo esto acontezca. Y dice, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Oiga, la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y por siempre. Todo tiene un porqué. ¿Qué Dios está tratando de hacer con todas estas situaciones? Dios está llamándole la atención a todo el mundo que se arrepienta y viva como Dios quiere que la gente viva, pero ellos no quieren tener en cuenta a Dios. Pero nosotros que queremos llegar al cielo, que vamos para el cielo, mi amado, nos dejamos guiar por lo que dice Dios en su bendita palabra. Si usted me acompaña, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 en adelante. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo
10 exactamente. Y como el 9 está cerquito, segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, ninguno perezca, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mi amado, la palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos anima a que el tiempo se está acercando de levantar vuestras cabezas, erguíos, porque nuestra redención está cerca, mi amado. La palabra de Dios revela cosas que nosotros no vemos. La misma palabra del Señor, escuche bien, la misma palabra del Señor nos revela, nos muestra, nos ilumina el camino. La palabra de Dios se glorifica y abre nuestro entendimiento. Deuteronomio capítulo 9, Deuteronomio 29, si usted me acompaña, aquí hay algo que he escuchado 2 veces desde que me convertí al Señor. Escuche bien, 2 veces la he escuchado por boca de varios predicadores. 2 veces, y llevo unos cuantos años en el Señor. Dice, Deuteronomio 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pastor, ¿qué me quiere decir, mi amado? Lo revelado es para nosotros. Todavía lo que no se entiende, eso se lo dejamos a Dios. Entendemos que hay que guardarnos para Dios, cuerpo, alma y espíritu. Pues guardémonos para Dios. Hemos encontrado que Dios nos ha revelado que esto es por fe y no por obras. Sí, mi amado, porque muchas cosas, los regalos de Dios es por fe y no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahora usted y yo, que hemos nacido de nuevo, debemos empezar a caminar en vida nueva. Pastor, ¿cuál es esa vida? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero lamentablemente la mayoría de las personas que conocemos y muchos hermanos cristianos todavía andan afanados y turbados en las añadiduras, y vemos que siempre se están quejando por una y otra razón. Mi amado, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Somos más fieles al trabajo. Oh, tienes que estar a las 4 o 5 de la mañana. Oiga, nos levantamos a las 3 y estamos a la hora que tenemos que estar en el trabajo. Pero uno le dice, bendito sea Dios. Muchas personas, uno le dice, mi amado, hay que buscar a Dios. Ay, es que tengo sueño. Ay, es que estoy cansado. Ay, pastor, otra vez. Mi amado, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuántas personas Dios quiere darle la victoria? Dios está allí al punto de darle la victoria, y ellos se niegan a seguir adelante, a perseverar en lo que han creído, y se dejan de orar. Mi amado, es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. La palabra de Dios nos cambia, la palabra de Dios nos revela, la palabra de Dios nos transforma. Necesitamos seguir buscando a Dios, mi amado. Necesitamos seguir buscando a Dios mientras pueda ser hallado. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 17, versículo 17, dice que la palabra del Señor, escuche bien, la palabra del Señor es la que nos purifica. Pastor, y también nos purifica. Por supuesto, necesitamos ser cambiados por el poder de su palabra. Juan capítulo 17, versículo 17 nos enseña algo poderosísimo que usted necesita hacer cada día. Mire lo que hace la palabra de Dios cuando usted la lee.
Dice Juan capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Usted necesita leer la palabra de Dios todos los días. ¿Quiere vivir una vida de victoria? Usted necesita leer la palabra de Dios mañana, tarde y noche. Necesita buscar a Dios mañana, tarde y noche. Necesita orar mañana, tarde y noche. Usted quiere ver cosas grandes en su vida. Usted necesita levantarse temprano, buscar a Dios, poner su día en las manos de Dios. Ay, es que no estoy acostumbrada. Pues usted ha empezado una nueva vida con Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, mi amado. Cuando leemos la palabra del Señor, y la Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros y los mentirosos y los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Entonces, todos, escuchen bien, todos. ¡Ay, Dios mío! Esto está fuerte, Padre Santo. Ayúdame. Mira lo que yo estoy haciendo, Dios mío. Yo digo que trabajo tantas horas, pero en realidad no estoy trabajando tantas horas. Señor, perdóname, Padre. A todos nos ha pasado de una manera o de otra, mis amados. Necesitamos, pues, arrepentirnos. La Biblia dice, la misma palabra del Señor, cuando uno la lee en Proverbios capítulo 28, versículo 13, nos enseña a cada uno de nosotros cómo usted quiere ser prosperado en el camino de Dios. Usted necesita leer la palabra de Dios. Necesitamos empezar a caminar de acuerdo a Dios y su palabra. La misma palabra del Señor nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Oiga, cuando uno la lee, el que encubre sus pecados no prosperará. Usted quiere ser prosperado. Confiese sus pecados a Dios. Escuche bien, por favor. Confiese sus pecados a Dios. Y Dios está amplio en perdonar todos sus pecados. Pero la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nos confesamos delante de Dios. Dios mío, perdóname, Padre Santo, esto que estoy haciendo, aquello que hice, no está bien delante de tus ojos. Confiese sus pecados ante Dios y apártese de seguir pecando. Y el Señor tendrá misericordia de usted y bendecirá su camino. Escuche bien, el Señor bendecirá su camino. Pastor, es que yo sigo patinando en el mismo. Mi amado, hay que corregir algunas cosas. Todos tenemos que corregir algunas cosas ante los ojos de Dios. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. Pero si no la lees, ¿cómo te va a hacer libre? Mi amado, necesitas cada día, escucha bien, necesita usted cada día meterse con Dios, a leer la palabra de Dios solito ahí en el cuarto. Léala poco a poco, léala. Ay, pastor, yo he decidido este año leer la palabra. Bueno, léase 1, 2, 3 capítulos diarios y le aseguro que su vida va a cambiar. Anote los versículos bíblicos que más le llamaron la atención. Anote las promesas de Dios. Es que tengo varias preguntas. Pues tenga una libreta y escriba las preguntas, mándeselas a su pastor, y entonces él poco a poco le va a ir ayudando a resolver todas esas inquietudes que usted todavía no conoce. Mire lo que dice Hechos, el libro de Juan capítulo 8. Juan 8, 31. Para los que están tomando nota, mi amado, necesitamos encaminarnos de acuerdo a Dios y su palabra. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi amado, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Has empezado en el camino de Dios? Excelente. Ahora necesitas entrar en una íntima relación con Dios. Háblale tú a Él todos tus problemas, todas tus angustias, todas tus dificultades.
y empieza a leer la palabra de Dios poco a poco y verás cómo Dios va a empezar a ministrar paz a tu vida. Y cuando te reúnas en la mesa con tus seres queridos, háblales la palabra de Dios. Es que no soy erudita, no soy maestra como usted, mi amado. Usted es maestra desde que se acuerda. La mayoría de las madres, escuche bien, son maestras de sus alumnos, sus hijos, sus nietos. Esos son sus alumnos ahora. Usted le tiene que enseñar a ellos la palabra y entonces ellos van a empezar a cambiar. No los empuje, no los trate mal, no, enséñeles con amor la palabra del Señor. Y usted va a ver que ellos solitos, el Espíritu de Dios va a ministrar sus corazones y su hogar. Va a ver usted que las situaciones van a empezar a cambiar cuando ellos conozcan la palabra de Dios. ¿Y a quién Dios ha puesto? A las maestras y a los maestros que me están escuchando en sus hogares. Ahí están sus alumnos, ahí están sus nietos, sus hijos, sus familiares que no conocen la palabra. Enséñele la palabra del Señor y ellos sus vidas van a empezar a ser transformadas por el Espíritu de Dios. Pastor, pero es que esa gente no quiere saber nada de Dios. Mi amado, si quieren saber de Dios, ellos, si usted les pregunta, ¿te gustaría ir al infierno o te gustaría ir al cielo? Pregúntele así nada más a ver qué de ellos le van a contestar. Y le aseguro que todos ellos, o la gran mayoría, va a decir, yo quiero ir al cielo, ¿qué necesito ir al cielo? Y usted como buena maestra, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Vamos a orar ya mismo, que Dios tiene un plan maravilloso para con tu vida. Y ahí tiene el alumno para toda la vida. Y mire qué lindo el Señor. Ahí tiene los alumnos en su casa. Y usted le va a poder, usted se prepara en su casa, escribe, anota, saca la libreta, estudia, hace un repaso. Y poco a poco, escuche bien, poco a poco usted les va a ir enseñando la palabra. Lo más importante es que ellos empiecen a orar. Y la Biblia dice, todo lo que le pidas al Padre, pídaselo en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Mi amado, qué lindo cuando vemos a los niños instruidos en el camino de Dios, pero vemos otros niños que no están instruidos en los caminos del Señor y dan hasta vergüenza, mi amado. Qué tristeza. Los niños gritándole a los padres, maldiciendo a los padres. Pero vemos a los niños que han sido instruidos en la palabra, un amor, qué ternura, qué cariño, qué diferencia. Eso es lo que hace esos son los beneficios de leer la santa palabra de Dios, la Biblia. Fíjese cuántos beneficios nos estamos perdiendo muchas veces por dejar de leer la palabra de Dios. Así que en este año espero que alguna de sus resoluciones sea leer toda la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a todos. Y creo que Dios ha sido claro en su palabra. Vamos a orar por cada uno de los oyentes que nos están escuchando y otros que nos están viendo. Padre, en esta hora te rogamos, Señor, te rogamos, Padre Santo, que sea el poder de tu Espíritu Santo sobre sus vidas, trayendo paz, alegría, Señor. Dales entendimiento, abre su entendimiento, abre sus ojos espirituales para que vean, abre sus oídos para que escuchen, Señor. Abre su entendimiento para que puedan entender cuál es tu plena voluntad para sus vidas, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, perdona sus pecados, cambia sus vidas, Padre Santo. Ayuda a cada uno de mis amados que nos están escuchando, los que nos están viendo, Padre Santo, sea el poder de tu Espíritu Santo sobre cada una de sus vidas, guiándolo a toda verdad, a toda justicia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Se despide su pastor Javier Ortega. Nos veremos en los próximos días. Bye bye. Dios le bendiga.